Bien, pues bienvenidos una vez a este curso de programación web desde cero a Full Stack. Les habla Francis. En esta ocasión vamos a estar viendo una introducción a lo que son las hojas de estilo en cascada. Y, perdón, pregunta, ¿escuché a alguien hablar? Bien. Bien, pues básicamente vamos a estar viendo una introducción a CSS. Vamos a estar viendo de qué trata este concepto, este nuevo elemento del desarrollo web, que es el CSS. Recordemos que yo les había mencionado que básicamente el desarrollo web tenía tres grandes pilares, que en un primera instancia estaba el HTML, que es que define la estructura del documento web. Por otro lado tenemos el CSS, que es que define cómo se va a ver cada uno de estos elementos que definimos en HTML. Y por último está el lenguaje de programación del lado del cliente, que en este caso es JavaScript. Entonces, si usted domina de manera regular estos tres elementos, pues usted puede realizar una aplicación web cliente sin ningún tipo de inconvenientes. Pues vamos a ver qué es CSS, qué es CSS y qué vamos a estar trabajando esta noche. Bien, empezamos con esa pregunta precisamente. ¿Qué es CSS? Ya Wellington había dicho que se refiere a que es la abreviatura de hojas de estilo en cascada. Ya lo había mencionado Wellington, repito. Sin embargo, esto tiene un significado. Básicamente estamos hablando de un lenguaje con una cierta sintaxis que nos va a permitir a nosotros establecer un grupo de atributos y características a ciertos elementos del documento web. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la característica distintiva entre el HTML y el CSS es que el HTML describe la estructura del documento web, repito, y el CSS, por otro lado, describe cómo se van a ver en pantalla esos elementos del documento web. Entonces, eso es cuánto tenemos que tener presente de las diferencias entre uno y otro. Entonces, ya hablando de la sintaxis de este nuevo lenguaje que vamos a aprender hoy, que es el CSS, pues tenemos que entender lo siguiente. Por lo regular, se conoce a estas escrituras que vamos a estar haciendo, estos bloques de código que vamos a estar escribiendo, como conjunto de reglas o set de reglas CSS. Entonces, básicamente, un set de reglas CSS consiste de al menos un selector y, como dice y pueden apreciar en pantalla, y un bloque de declaración. Entonces, eso lo podemos ver de manera gráfica en esta imagen que les he agregado a la diapositiva, donde en primera instancia tenemos acá un selector. En este caso, se tiene en pantalla como selector la etiqueta de nivel 1, de título de nivel 1, H1. Y en este bloque, fíjense que se delimitan los bloques, al igual que en C Sharp, por las llaves, por los curly braces. Y entre esas llaves irían, perdón, entre esas llaves irían cada una de las properties y los valores que le vamos a agregar a la declaración CSS. O sea, ahí va a ir dentro cada una de las propiedades y sus respectivos valores. ¿Alguien tenía una pregunta? Que escuché a alguien decir algo. No hay preguntas, bien. Pues básicamente esto de las propiedades CSS eh, se definen especificando en la parte izquierda el nombre de la propiedad. Luego, el operador de asignación aquí en CSS viene siendo los dos puntos. Y después de los dos puntos, en la parte derecha de los dos puntos, va el valor que se le está asignando a esa propiedad. Si es un bloque de declaraciones, o sea, un bloque de varias declaraciones CSS, pues se deben de separar por punto y coma cada una de ellas. Cabe aclarar que en CSS como en HTML los espacios no son obligatorios. Por eso usted puede escribir un bloque
de sentencias de varias formas, como vamos a ver a continuación. Tipos de selectores. Hablamos que los selectores son esos elementos a los que se le va a aplicar el conjunto de propiedades que está especificado en el bloque de declaración que está especificado a la derecha del selector. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de selectores. Y todo esto se ve mejor con ejemplos, no se preocupen, pero debo explicarle la teoría primero. Bien, los selectores en CSS pueden ser de 4 tipos. Vamos a tener los selectores de elementos, donde vamos a aplicar estilos a un elemento HTML en particular o un conjunto de elementos en particular, como vamos a ver. Tenemos también los selectores de ID, que son un tipo particular que solamente afecta a los elementos cuyo ID corresponda con el nombre del selector. Vamos a tener también los selectores de clase, donde a través del atributo class de las tags, de las etiquetas HTML, vamos a poder asignar un conjunto de cualidades gráficas a ese elemento por medio a la nomenclatura de clase. Y eso lo vamos a ver también a continuación. Y por último tenemos los selectores de grupo o grouping selectors, que básicamente lo que hacen es agrupar un conjunto de selectores para aplicarle a ese conjunto de selectores un mismo bloque de atributos CSS, como vamos a ver a continuación. Por último, ¿cómo podemos nosotros integrar CSS a nuestro documento HTML? Pues básicamente son 3 formas. La primera de ellas es a través de la propiedad o atributo style de las etiquetas o algunas etiquetas HTML que nos permiten tipear directamente código bloques, básicamente de CSS inline. Y por eso son llamadas inline property style. Entonces, también podemos agregar formatos CSS a nuestro documento web a partir de la etiqueta style que se escribe por lo regular en el encabezado, en el head del documento HTML. Y básicamente esto es lo que se conoce también como CSS interno, ya que el otro caso que nos queda ver es el linked file o archivo linkeado, que básicamente lo que nos permite es escribir todo nuestro contenido CSS, todas nuestras reglas de estilo, que es como realmente se llaman, en un documento o archivo aparte, cuyo único requisito es tener la extensión .css. Y no se preocupen, todo eso lo vamos a ver, pero si tienen alguna pregunta, sería muy bueno que la puedan formular. Hasta ahora no. Bien, pues vamos a abrir Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ojo, ustedes pueden usar el editor que ustedes quieran porque básicamente lo que voy a estar haciendo es una página web desde cero. Entonces, voy a aprovechar las virtudes que tiene Visual Studio para poder hacer el proceso un poquito más ágil. Chicos, ¿me confirman si no pueden ver mi pantalla? Creo que no pueden ver mi pantalla. No, no la vemos. No se ve. Okay. No se ve todavía, ¿no? ¿Y ahora? Ahora sí. Perfecto. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser un proyecto web y le voy a dar aquí a la opción que dice de .NET Framework, ¿verdad? Aquí le voy a colocar un nombre que se va a llamar CSS Intro. Le voy a dar OK. Aquí voy a elegir que sea un proyecto vacío. No voy a crear un proyecto que tenga ninguna plantilla autogenerada, simplemente un documento web, un proyecto web nuevo al que voy a ir agregando los archivos según los requiera. Bien, una vez creado este proyecto, el que he llamado CSS Intro, como ven en pantalla, voy a dar clic derecho y voy a proceder a agregar un archivo
HTML. Aquí, HTML page. Le voy a colocar index por nombre. Index.html. Y voy a trabajar sobre este documento web. Entonces, vamos a ver, como les decía, la forma que podemos agregar aspecto a nuestros elementos HTML. Voy a agregar varios elementos. Voy a agregar un div. Perfecto. Dentro de este div voy a agregar una etiqueta de nivel 1, que va a decir hola. Y voy a añadir también, aparte de eso, un párrafo. ¿Qué más? Voy a agregar, creo que con estos primeros elementos está bien de momento. Entonces, básicamente, ¿cómo yo puedo agregar CSS a la página? Bueno, vamos a empezar primero por hacer un archivo CSS interno. ¿Cómo creamos un archivo CSS interno? Eso quiere decir que vamos a tener conviviendo el código HTML junto al código CSS. Por convención, esto se hace dentro de la etiqueta head del HTML, del documento HTML. Y se utiliza la etiqueta style, como les había mencionado anteriormente. Mediante la etiqueta style, yo puedo definir una serie de reglas de CSS directamente en el documento HTML. Y esta es la primera forma de aplicar CSS que vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es que voy a ejecutar primero esta página, ¿verdad? Vamos a ejecutarla. Y vemos que tenemos los elementos en pantalla. Si le damos clic a ver código fuente, vamos a ver que tenemos el documento estructurado de la forma que lo definimos. Entonces, lo que voy a proceder a hacer va a ser, en primera instancia, colorear de color rojo el div que agrupa los demás elementos HTML. Y eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Para definir una regla CSS, tengo que tener varios elementos. Me decía la regla que tengo que tener un selector. Luego debo de tener un bloque declarativo y luego un conjunto de pares clave-valor para cada uno de los atributos CSS que vamos a modificar, que le vamos a dar un valor. Entonces, en este caso vamos a utilizar el primer tipo de selector, que son los selectores de elemento. En este caso, yo simplemente tengo que sustituir la palabra selector por cualquiera de estas etiquetas HTML a las que yo les vaya a dar un estilo. Como habíamos dicho que era al div que le íbamos a dar un atributo, pues coloco aquí la palabra div y las reglas de estilo que yo defino a continuación van a ser aplicadas a todos los elementos de ese tipo de mi documento HTML. En este caso yo solamente tengo un div, pero si yo tuviera dos div, ambos div fueran afectados por esta regla de estilo que vamos a definir. Pues básicamente voy a definir acá una propiedad que se llama background color. Lo pueden ver acá. Esa propiedad yo le voy a asignar un valor. Dijimos que para poderle asignar un valor debemos de separar a la propiedad del valor a través de los dos puntos. Luego ya puedo especificarle un valor. Yo voy a escribir acá red, que es un valor por defecto, una constante por defecto en CSS, que guarda en sí los valores hexadecimales para el color rojo. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que al background de las etiquetas selectores div, pues cambien automáticamente a rojo al aplicarle esta regla de estilo. Obviamente, esto yo lo tengo que guardar y actualizar el documento HTML y vemos que automáticamente ese efecto se aplica al documento web. Fíjense que he hecho. Lo único que he hecho ha sido especificar un selector a través de los curly braces, las llaves, pues agrupar todas las, pues le decía,
agrupar todas esas características, todas esas propiedades que voy a cambiar de ese elemento. Por ejemplo, yo puedo decir también aquí una propiedad text align, donde puedo decir que centralice el texto y debo determinar cada una de estas declaraciones en punto y coma. Eso es muy importante. Entonces, grabo mi documento web con control S en este caso y actualizo el documento y vemos que tengo el texto centrado precisamente al centro de la pantalla porque hemos modificado el atributo text align, que es el que define de qué forma va a estar alineado el texto. Esto en vez de center podría ser también justify, que es un texto justificado. Podemos guardar y comprobar. Obviamente el texto es muy corto para ver el efecto, pero ahí el texto estaría justificado. Y así podríamos agregar otra como color, que no define el color del fondo, sino el color del texto que está contenido dentro de esa etiqueta. Pues básicamente le voy a colocar aquí este color, Azure. Vamos a grabar, vamos a actualizar y vemos que se actualiza inmediatamente en pantalla. Básicamente de eso se trata escribir reglas CSS, ir especificando un selector y ir modificando, valga la redundancia, cada una de sus propiedades con un valor que nosotros querramos. Existen múltiples valores, como hemos visto, para las propiedades. El usuario es quien debe definir cada uno de estos aspectos, pero vamos a definir también como el text. Vamos a ver una propiedad. Vamos a ver si está. No. Bueno, tenemos un gran número en realidad de propiedades que podemos ir On-site. utilizando. Pero voy a utilizar esta que está aquí. Width. Con esta yo voy a definir un ancho fijo para esta etiqueta. Entonces podría ponerle, por ejemplo, 400 píxeles, por ejemplo. Y eso tiene que verse alterado acá en el documento web inmediatamente yo grabe. Si yo le doy más longitud, qué sé yo, 800 píxeles, esa propiedad se debe de ir modificada aquí en pantalla. Podríamos cambiar también el tipo de fuente, que es el tipo de letra básicamente del documento. Podríamos modificarlo a través de la propiedad font family. Vamos a ponerle aquí font family, vamos a ponerle Cambria, por ejemplo. Actualizamos, vamos al documento y fíjense cómo cambió el tipo de letra. Vamos a ponerle otro, como Verdana, por ejemplo, que era uno de los favoritos de la primera época del internet. Y fíjense cómo cada vez que definimos un estilo, esto afecta la estructura del documento del elemento que hemos especificado. Pero no obstante eso, yo podría definir una regla para la etiqueta H1 que está dentro de ese div. Y yo podría decirle que en color tenga black, que es diciéndole que tengo un color negro, ¿verdad? Y podría decirle que ella misma tenga un background, que tenga un fondo. Y yo decirle que ese background color sea white, por ejemplo, blanco. De esa manera, cuando actualizamos acá, vemos que tengo el texto en negro y el fondo en blanco. Obviamente, yo puedo agregarle otros parámetros, como sería también el margen. El margen es la distancia que existe entre un elemento HTML y otro. Dependiendo de vamos a darle un auto, que lo que hace es que genera un pequeño margen de forma automática. Pero yo podría también definirle un valor como 10 píxeles, por ejemplo. Esos 10 píxeles tendrían una representación en todos los aspectos del margen. Pero por defecto, si yo no lo defino para cada uno de los aspectos,
Por ejemplo, digo, mira, a la izquierda tú vas a tener 10 píxeles. De alto, 5 píxeles. También de bajo, 5 píxeles. Y del lado derecho, qué sé yo, 2 píxeles, por decir algo. Todo eso sería todo lo alto y ancho y por los lados del elemento HTML. Entonces, son muchas propiedades. De hecho, no vamos a ver todas las propiedades hoy que podemos modificar. Estoy haciendo esto para que ustedes vean cómo podemos aplicar los estilos. Ya haremos algo más con más sentido según ya comprendamos todos los aspectos. Vamos a hacer un poquito con más sentido semántico, pero por ahora solamente lo estoy haciendo de manera didáctica para que ustedes vean cómo pueden escoger un selector y ir agrupando cada una de estas reglas de estilo para ese selector en particular. Entonces, de hecho, yo podría aquí definir un padding. El padding es qué tan separados van a estar los elementos HTML de un contenedor, o sea, a lo interno. ¿Qué margen va a tener ese elemento a lo interno? Vamos a ponerle aquí 10 píxeles. Vamos a actualizar y vemos que vamos a tener un margen de 10 píxeles a lo interno del documento, del elemento div, que es donde hemos definido ese padding. Y así ya no se funde la línea del elemento P, ¿verdad? Con el fondo que estaba en blanco, que de hecho yo puedo venir aquí y decir que el body, que es el contenedor del cuerpo del documento, tenga un color de fondo diferente. Es decirle, mira, tu background color, vamos a definirlo a gris, por ejemplo. Y de esa manera yo puedo cambiar el fondo de todo el documento HTML. Cuando establecemos un valor de un atributo al body, básicamente lo estamos aplicando a todo el elemento HTML. Obviamente, estas reglas de estilos son jerárquicas. Eso quiere decir que si yo estoy aplicando un estilo a un contenedor y luego especifico un conjunto de reglas de estilos para un elemento interno de ese contenedor, siempre las reglas del contenedor van a prevalecer por encima de las reglas generales. Eso tiene que ser, tenerlo presente. Por eso, aunque yo dije que el body, que es el contenedor principal, va a ser el gris, los elementos div y p del documento web siguen manteniendo sus atributos o reglas de estilo con sus valores para la propiedad background color de manera separada. Entonces, se va a caer la conversación. Hemos terminado la primera sesión del Zoom. Entonces, vamos a aprovechar estos pocos minutos para alguna pregunta con relación a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Preguntas? No, hasta ahí bien. No, bien. Lo que podríamos ver, Francis, y si tengo un párrafo fuera de ese div. Sí, afecta todos los párrafos. Todos los párrafos. Si yo agrego un nuevo párrafo, va a tener las mismas características. Vamos a ponerle un color diferente para que se note. O bueno, no, porque ya pusimos el fondo negro. Vamos a agregarlo aquí debajo. Lo pusimos gris, perdón. Y aquí voy a agregar otro texto. ¿Verdad? Cuando vamos al documento HTML que actualizamos, fíjense que, bueno, no definí. Vamos a ver. No le hemos definido ninguna regla al párrafo, señores. Vamos a definirle una para que se vea. Si yo digo que todos los párrafos van a tener un text align center y un color, vamos a poner acá rojo, y un background
Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerlo que esto, no, está bien, lo voy a dejar así. Un background La color, cosa de la clase para hacerlo. perdón, No fue con mi esposa. Disculpa. un background color verde para que destaque, qué sé yo, para que ustedes vean que eso se va a aplicar a todas las etiquetas G del documento web. Eso es importante que lo sepan. Igual que pasaría aquí con las H1, eso afectaría toda etiqueta H1 del documento web. Y esto lo mismo para el div. Cada div que yo haga va a tener ese conjunto de características. De hecho, vamos a hacerlo, vamos a agregar un nuevo div aquí abajo. Me surgió una pregunta Sí, acerca de eso. sí. Si yo tengo varios divs, ¿verdad? Ajá. Tengo varios diferentes días así mismo. Yo quiero poner uno verde y el otro rojo y el otro va a poner rosado. ¿Cómo se hace? Sí, tendríamos que utilizar otro tipo de selector. Por ahora estamos viendo los selectores de elementos. Para ese caso tendríamos que usar un selector de ID. Eso quiere decir que yo tendría que especificar un ID para los elementos. Por ejemplo, este sería ID. Le voy a colocar aquí caja roja, por ejemplo. Caja roja. Y a este le voy a colocar, este nuevo que hice, que le voy a colocar aquí un párrafo. Este div le voy a colocar un ID que se llame, por ejemplo, caja verde, como tú dijiste. Ese es el ID de cada uno de esos elementos web. El ID sirve para yo distinguir a un div de otro div. No específicamente al div, para que me entiendas, sino para distinguir elementos web del mismo tipo. Entonces ya este div y este div tienen un identificador diferente. Por eso yo puedo hacer referencia a cada uno de ellos de manera individual. En CSS yo puedo utilizar un selector de ID que básicamente es escribir el ID del elemento web precedido del carácter sharp o número, como nosotros lo conocemos, y definir las reglas de estilos para ese ID. Entonces, por este caso, tú quieres que el background color sea verde, como dijiste, pues es aquí que es green, ¿verdad? Y ya de esa manera, cuando nosotros, esto se copió sin querer, cuando guardamos la regla de estilo y la aplicamos al documento, fíjate cómo tengo mi div verde abajo y mi div rojo arriba, porque aunque son div los dos, básicamente, repito, cada definición que nosotros hacemos a lo específico eh, sobrescribe cualquier regla general. Esto, cuando yo no le especifico un ID, sino que pongo directamente el elemento HTML, estoy aplicando una regla general para todo elemento div. Ahora, si yo específicamente a un div con este ID le